el mismo precio que el de los chalecos antibalas comprados en 2011. Así justifica el Gobierno el coste de los 90 nuevos chalecos que acaba de adquirir. Cada unidad ha costado alrededor de 600 euros y la adquisición también ha sido a la misma empresa de hace 4 años. Las explicaciones del Gobierno y ha comparecido para, en primer lugar, asegurar que la coalición no está en contra de la adquisición del material, sino de la gestión que el Ejecutivo ha realizado de la misma. Igualmente ha señalado que está valorando la posibilidad de acudir a la Fiscalía. Entonces nosotros, que ya es una decisión tomada al 100% de remitir el expediente al Tribunal de Cuentas, se hará entre mañana y pasado, no más, barajamos seriamente la posibilidad de presentarlo a Fiscalía. La Asociación Ceutí de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, ACFEP, ha celebrado esta tarde una conferencia sobre psiquiatría infantil y juvenil. El objetivo es acercar la medicina a los familiares, resolver dudas y guiar a los padres y madres en la detección temprana y el tratamiento de las enfermedades mentales. Es un terreno en el que surgen muchas dudas, porque en la infancia surgen muchas cuestiones que no sabemos hacia dónde van a derivar. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, que se están dando de hiperactividad, el trastorno de falta de atención. ¿Hacia dónde derivan si no se les atiende? Pues no lo sabemos. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de miércoles. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Ha sido la polémica del día. La ciudad ha explicado cuál ha sido el procedimiento a seguir para la compra de 90 chalecos antibalas. En primer lugar, el Gobierno insiste en la urgencia de adquirirlos tras la elevación de la alerta antiterrorista. En cuanto al precio de cada unidad, se ha optado por adquirirlos al coste de referencia de la mejor oferta presentada en 2011, cuando se compraron 72 chalecos. Hacen falta 86, ¿no? Pues el Gobierno va a comprar 90. Y además ya vienen de camino. ¿Por qué? Porque lo ha comprado por procedimiento de emergencia, no de urgencia, ni ordinario, de emergencia, y va a comprar 90. Esta fue la explicación que la portavoz accidenta del Gobierno daba para justificar la anulación del concurso público inicial para la adquisición de 75 chalecos antibalas. Una renuncia que se hizo efectiva el pasado 9 de febrero y que obedecía a la necesidad de agilizar el proceso. De ahí que se optara por el procedimiento de emergencia. La alerta nos obliga a agilizar el procedimiento. Y el procedimiento más rápido que tiene una administración es la emergencia. No existe un procedimiento más rápido que ese. La ciudad matiza que en el momento de la anulación del concurso ninguna empresa había presentado su oferta. Sin embargo, esa anulación no se anunció en la página web de contrataciones hasta el día 19 de febrero. En ese intervalo, varias empresas acudieron a la licitación y al haberse suspendido el concurso, el Gobierno dice desconocer el contenido de las ofertas realizadas. Asimismo, el Gobierno ha explicado que para la contratación por emergencia de este suministro se ha tomado como referencia la menor oferta del concurso de 2011, que la hizo la empresa Tesjon Sociedad Limitada y que fue de 595 euros. Aquel año la ciudad adquirió 72 chalecos antibalas. A ese mismo concurso se presentó una empresa de Ceuta, que curiosamente también ha presentado una oferta para el concurso anulado este año. Entre tanto, Caballas está valorando llevar ante la Fiscalía la gestión de la adquisición de estos chalecos antibala por parte del Gobierno. Los localistas han querido dejar claro que no están en contra de la compra de este material, sino de la forma en que se ha desarrollado la misma. Igualmente, han acusado al Partido Popular de utilizar a los cuerpos de seguridad para ocultar sus actos de corrupción. Caballas ha comenzado su comparecencia aclarando que en ningún momento se ha mostrado en contra de la adquisición de chalecos antibalas. Nosotros desde Caballas queremos dejar claro, en primer lugar, que no estamos en contra de que se dote a la policía local de chalecos antibalas. Caballas está en contra de vulnerar la ley en el procedimiento de licitación y de adjudicación. Caballas está en contra de despilfarrar los fondos públicos y Caballas está en contra de esta forma de gobernar y gestionar del Partido Popular.
Para Mohamed Ali, lo que no se sostiene es la declaración de emergencia en la compra de este material, especialmente cuando ha asegurado existe un informe del superintendente de la policía local reclamando esta necesidad en marzo del año 2014, un requerimiento que no recibía respuesta de la Consejería de Gobernación hasta octubre y que finalmente quedaba descartado por no contar con dotación presupuestaria. Pero lo curioso del asunto es que pese a ese informe de urgencia, pese a contestar la señora Abel en septiembre, prácticamente a finales de octubre, en noviembre, se desiste de ese procedimiento por falta de consignación presupuestaria, y esa era la importancia y la preocupación que tenía el Partido Popular hace tan solo 3 o 4 meses en lo que se refiere al peligro yihadista y a proteger la integridad de los miembros de la policía local. Ali ha explicado además que Caballas se ha puesto en contacto con una de las empresas participantes en el concurso, que ha asegurado que cuenta con el material requerido y que podría haberlo trasladado a Ceuta en 24 horas. Pues este señor me dice, el gerente de la empresa me dice textualmente: no es sorprendente, los principales fabricantes de chalecos antibalas son Estados Unidos e Israel, y es el material que tengo yo, material del que dispone, que tienen existencias. Y esta empresa dice, si a mí me dicen que es por emergencia y me consultan, yo estoy en condiciones de poner los chalecos de antibalas de un día para otro en Ceuta. Caballas ha explicado además que está valorando presentar todo lo relativo a esta gestión ante la Fiscalía. Y entonces nosotros, que ya es una decisión tomada al 100% de remitir el expediente al Tribunal de Cuentas, se hará entre mañana y pasado, no más, barajamos seriamente la posibilidad de presentarlo a Fiscalía. Por su parte, Juan Luis Aróstegui ha recordado que Caballas está del lado de los valores constitucionales y la seguridad ciudadana, y ha criticado la utilización que, bajo su punto de vista, hace el Partido Popular de los cuerpos de seguridad. Lo que no estamos de acuerdo es la utilización que hace el Partido Popular, que actúan como unos auténticos sinvergüenzas. Esa es exactamente la calificación, y es manipulando la información, es lanzando permanentes insidias, difundiendo una imagen falsa de Caballas, todo eso para ocultar corrupción, porque no tiene otro nombre. Igualmente ha asegurado que el Ministerio del Interior ha adquirido chalecos antibalas por un 20% menos que el precio que va a pagar la ciudad. La Jefatura Superior de la Policía Nacional ha desarticulado una red de inmigración que introducía a ciudadanos sirios en Ceuta y desde la ciudad los trasladaba a la península. La red, que contaba con infraestructura tanto en Ceuta como en Castillejos, estaba dirigida por un ciudadano marroquí y un ciudadano sirio beneficiario de protección internacional. La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta ha desarticulado una microred transnacional que se dedicaba al tráfico de inmigrantes de origen sirio. La red introducía a estas personas en Ceuta para posteriormente proceder a su traslado a la península a cambio de cantidades económicas que oscilaban entre los 1.000 y los 4.000 euros. La fórmula empleada consistía en introducir ciudadanos sirios desde Marruecos a Ceuta, para lo que se les proveía de documentos de ciudadanos marroquíes con los que por su similitud física podían burlar el control fronterizo. Si este método fallaba, se empleaba un pequeño bote de pesca para introducir a los inmigrantes sirios en la ciudad. Para continuar el viaje hasta la península se dotaba a estas personas de documentación falsificada o robada que permitía el acceso a la Unión Europea, un proceso en el que al menos 6 ciudadanos sirios fueron detenidos en los controles del puerto. 2 personas, un marroquí y un sirio beneficiario de protección internacional, han sido detenidos como cabecillas de esta organización y ambos han pasado a disposición judicial, quedando el último ingresado en prisión. Las investigaciones han confirmado que esta red se extendía por distintos países en los que asesoraban a los ciudadanos sirios hasta su llegada a Marruecos, donde los preparaban para acceder a los países de la Unión. Muertes sin esclarecer, devoluciones en caliente, acceso limitado de los inmigrantes a la sanidad pública, uso excesivo de la fuerza o incluso de material antidisturbios contra los inmigrantes. Son algunas de las irregularidades que sufren estas personas en las fronteras de Ceuta y Melilla y que Amnistía Internacional denuncia en su informe anual sobre las vulneraciones de los derechos humanos, un informe en el que las 2 ciudades autónomas tienen un triste protagonismo. El informe anual de Amnistía Internacional, que examina la situación de los derechos humanos en 160 países, reserva cada año un capítulo especial para la inmigración, un capítulo en el que, desgraciadamente, Ceuta y Melilla tienen su parcela de protagonismo.
Y es que el informe denuncia expresamente la política fronteriza ejecutada por el Gobierno de la Nación en las vallas de Ceuta y Melilla. El texto denuncia las devoluciones en caliente de los sin papeles, que califica como expulsiones ilegales y sumarias. Además, acusa a los agentes de hacer un uso innecesario y excesivo de la fuerza. Unas devoluciones en caliente, denuncia Amnistía Internacional, en las que no está solo implicada España, también Marruecos tiene su cuota de responsabilidad. Según el informe, las autoridades marroquíes cooperaron en la devolución a Marruecos de algunas de estas personas, entre las que figuraban posibles solicitantes de asilo, en medio de denuncias según las cuales tanto la policía fronteriza española como la marroquí habrían utilizado fuerza innecesaria y excesiva. Las autoridades no investigaron estos casos, en los que se habían producido muertes y lesiones, ni tampoco otros incidentes de violencia racial contra inmigrantes subsaharianos ocurridos en agosto y septiembre en Tánger y Nador. Amnistía Internacional denuncia que durante todo el año se recibieron informes sobre trato ilegal de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, incluida su expulsión ilegal a Marruecos y el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. Una flagrante violación de las leyes internacionales que el Gobierno, subraya Amnistía Internacional, intentó disimular con una enmienda al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana que legalizaría estas expulsiones sumarias a Marruecos desde Ceuta y Melilla. El PSOE sigue su ronda de contactos para perfilar su programa electoral. Hoy el turno era con el Centro Comercial Abierto, una cita que Carracao ha aprovechado para adelantar dos propuestas electorales para el sector del comercio minorista: recortar impuestos y dinamizar Jadú. Tras la Confederación de Empresarios y el Colegio de Economistas, hoy era el turno de la Asociación Centro Comercial Abierto. José Antonio Carracao, secretario general de los socialistas ceutíes, llegaba a la cita con una idea clara sobre el futuro económico de Ceuta. Desarrollar Ceuta es posible. Pero solo será posible si se toman las decisiones correctas, apunta Carracao. A poco que tomemos las decisiones y el camino que sea necesario y que es necesario tomar. Un objetivo para el que el PSOE tiene dos propuestas. La primera, recortar impuestos. Bajar el IPSI. Bajar el IPSI en los sectores que nos van a dar oportunidades. Bajar el IPSI a las pequeñas empresas. Bajar el IPSI para que podamos tener actividad y esa actividad genere la economía que necesitamos, las oportunidades sobre todo de empleo. Y la segunda, seguir la receta del Centro Comercial Abierto. Emular al Centro Comercial Abierto de lo que ocurre en la zona centro de la ciudad, en torno a la calle Real, y hacer lo mismo en otro polo de dinamización económica que entendemos como es la barriada de Jadú. Y respecto a su reunión con la Confederación de Empresarios, Carracao ha subrayado que comparte todas las propuestas que le pusieron sobre la mesa. La práctica totalidad de todas las propuestas de la Confederación son asumidas y asumibles por parte del PSOE. Medidas que, recuerdan desde el PSOE, ya le trasladaron en su día al Gobierno y ya fueron acordadas en la Mesa por la Economía. Pues también Vox Ceuta se ha reunido con los representantes de la Confederación de Empresarios. La formación quiere conocer cuáles son las propuestas que el sector empresarial tiene para revitalizar Ceuta, para posteriormente decidir cuáles pueden apoyar en el programa electoral. El partido consideraba que el primer paso debe ser una reducción de impuestos. Mercedes Sánchez y otros representantes de Vox Ceuta, como su vicepresidenta África Melgar, han acudido a la Confederación de Empresarios con la idea de conocer de primera mano las sugerencias que este sector tiene para relanzar la economía. La formación, además, tiene claro cuál debe ser el camino a seguir para que esta revitalización sea posible. Necesita una bajada de impuestos para poder dinamizar la economía, realizar un poquito más de políticas expansivas y evitar las restricciones que se nos están creando. Una reducción de las cargas impositivas en las que también entraría el impuesto local. Veamos bien realmente una reforma del IPSI, porque además ha pasado ya
a unos límites que no son sostenibles actualmente en la ciudad, ¿no? Sobre fórmulas para reducir el empleo, el partido se decanta por dar más apoyo a las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son las que van a mover dinámicamente y económicamente a una sociedad como la nuestra. Vox Ceuta considera que el modelo económico en los próximos años debe ser, ante todo, creíble y que realmente traiga nuevas ideas y nuevas aportaciones a una ciudad que ya la vemos muy flojita, ¿no? Y algunos miembros de UPyD se han reunido con responsables del sindicato ACAIP, un encuentro en el que se ha hablado de las malas condiciones del centro penitenciario de Los Rosales, así como de la necesidad de dotar con más personal a la futura cárcel. Además, el partido y la central sindical coinciden en que es básica la coordinación entre los recursos humanos del centro de Los Rosales y las fuerzas de seguridad para evitar y prevenir el reclutamiento yihadista. Y cambiamos radicalmente de asunto. 2013 fue un buen año para el comercio local, así lo asegura el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución del comercio minorista. En el caso de Ceuta, el volumen de negocio creció casi un punto, al tiempo que, y esta es la verdadera buena noticia, el empleo creció casi un 5%, el mejor resultado del país, con más de 4.000 personas ocupadas. Y hablamos ahora de educación, porque el sindicato Comisiones Obreras también ha opinado sobre el encuentro mantenido entre las centrales sindicales y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio. En este sentido, Comisiones se muestra contraria a la posibilidad de ampliar el número de días lectivos para el próximo curso. Aunque son partidarios de reflexiones sobre un tema tan complicado como el de educación, Comisiones Obreras no comparte la que ha hecho el Ministerio sobre la posibilidad de añadir más días lectivos a los ya 176 existentes, una idea que el Gobierno ha planteado como una posible solución al fracaso escolar en Ceuta. La central señala que el Ministerio debería ocuparse de otros asuntos, como por ejemplo el perjuicio que sufren los alumnos con la no cobertura de los primeros 10 días lectivos de cualquier tipo de baja laboral del profesorado. Para el sindicato, el Ministerio no da ninguna importancia a este hecho, cuando de manera inevitable los estudiantes están perdiendo calidad y cantidad de materia, además de las competencias que deberían adquirir. Otro aspecto preocupante es que otros profesores impartan asignaturas para las que no son especialistas, una triste realidad que, sin embargo, se repite diariamente en todos los centros de Ceuta. Además, el sindicato incide en que no aumentará el cupo de maestros, a pesar de que está prevista la apertura de un nuevo centro. Por todo ello, Comisiones cree que esta reflexión ministerial está fuera de lugar, puesto que suena más a amenaza que a un verdadero intento de frenar las altas tasas de fracaso escolar. Déficit de atención, autismo, hiperactividad, trastornos infantiles que pueden cambiar la vida de una familia. Para resolver dudas y acercar un poco más la medicina a las familias, ACFEP ha celebrado hoy una ponencia para conocer un poco mejor a los enfermos mentales, porque recuerdan desde esta asociación, ante la duda, lo mejor es preguntar a un profesional. Es un terreno en el que surgen muchas dudas, porque en la infancia surgen muchas cuestiones que no sabemos hacia dónde van a derivar. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, se están dando de hiperactividad, el trastorno de falta de atención. ¿Hacia dónde derivan si no se les atiende? Pues no lo sabemos. Porque recuerdan desde ACFEP, los síntomas pueden ser muchos o pueden ser incluso pasajeros, pero debe ser un profesional quien resuelva la duda. Son niños muy tímidos, que les falta comunicación, o que tienen ciertos rasgos autistas, o que tú los ves que en el colegio cada vez se van quedando más atrasados, porque cuando entran de chiquitillos todos, pues más o menos son iguales. Todos tienen media lengua, lo que quieren es jugar y todo eso, pero a medida que va avanzando la edad se les va notando más las diferencias. Y entonces eso, una profesional de la enseñanza puede observar que pasa algo, pero ¿qué? Y la mejor vacuna contra un miedo infundado es una opinión cualificada. La información, porque cuando ignoramos las cosas es cuando más miedo nos da. Una desinformación, un miedo que son la prueba viva de que la enfermedad mental sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú, la gente como norma general, 90%, lo oculta. ¿Por qué? Pues porque les da vergüenza, simplemente,
que tener a alguien con este trastorno en la familia, y yo creo que todavía ahí influye mucho la idea antigua de que esto pues era como un castigo. Un tabú que no hemos terminado de derribar, pese a que hoy la situación personal de los enfermos mentales y la medicina han avanzado mucho más que nuestros prejuicios. Hasta no hace mucho las personas con enfermedad mental se quedaban encerradas de por vida. Hoy día hay medicación, hay tratamiento, hay rehabilitación y hay muchísimas cosas. Y más cosas, el helipuerto de Ceuta ha sido el protagonista durante toda la jornada de hoy del cupón de la ONCE. 5,5 millones de cupones han repartido este miércoles por toda España la imagen de la instalación ceutí. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de una serie que la ONCE está dedicando a los aeropuertos y helipuertos de AENA. Marisol Center patrocina este espacio. Y vamos con el tiempo para las próximas horas. Como ven, cielos completamente despejados, las temperaturas mínimas sin cambios en torno a los 10 grados, pero eso sí, las máximas en ascenso. Mañana podríamos alcanzar los 20 grados en nuestra ciudad. El viento seguirá soplando de poniente. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 22022. Parque Ceuta patrocina esta sección. Pues hasta aquí las noticias de este miércoles. Recuerden que la información vuelve mañana a Ceuta Televisión a las 12 del mediodía en nuestro avance de Gran Vía. Hasta mañana. Adiós.